veo la... ¿Se oye? Sí. Veo el vídeo este y estoy mayor ya, porque recuerdo... Me siento mayor porque me acuerdo cuando corría. Yo cada año ganaba una medalla, pero era porque corría en relevos con el Josu y dos que corrían mucho. Yo más o menos mantenía el equilibrio, pero era bastante patatilla. Pero bueno, está bien poder recordar y es una experiencia muy chula que me ha llevado al pasado. Y hoy me gustaría empezar con también llevándoos al pasado un poco y me gustaría que escucharais esta melodía. Es una melodía que es de un programa de televisión. No es Vacaciones en el mar, porque parece que sea de la serie de Vacaciones en el mar. No es de una peli, es de un programa de televisión. A ver si sabéis, si sois capaces de reconocer. Es del año 2000 aproximadamente. ¿Ves? Se parece a Vacaciones en el mar, pero no, ¿eh? ¿Alguien sabe de qué programa de televisión es esta melodía? ¿No hay nadie que lo sepa? Falcon Crest, no. Falcon Crest tampoco, se parecían todas las melodías. Venga, muy bien, una carta para ti, hay una carta para ti, muy bien. Solo ha habido uno que lo ha sabido. Era un poco difícil. Vale, gracias, Óscar. Era un poco difícil porque, bueno, quizá Isabel Gemio la conocemos más por el programa de Sorpresa, Sorpresa, ¿no? Pero también presentaba este programa. Hay una carta para ti, no sé si os acordáis, los más jóvenes yo creo que no, porque no lo habréis visto nunca. Era un programa un poco así, como diría yo, de Telecinco, pero era un programa donde una persona quería enviarle un mensaje a otra y entonces el programa lo que hacía era reunir a esas dos personas. El emisor, el que enviaba el mensaje o la carta, quería ponerse en contacto para dar este mensaje, pero el receptor no sabía quién era quien quería comentarle o darle esa noticia. Entonces, en el plató lo que había era una silla a un lado, una silla al otro lado y en medio, no sé si lo recordáis, había una pantalla. Y entonces el receptor, un poco dependiendo de las frases que contenía la carta, decidía si quería o no abrir la pantalla para ver quién era el que o la que le enviaba la carta. Algunos se quedaban y la cosa acababa bien, ¿no? Se levantaba eso y habían abrazos, todo muy bonito. Otros, pues, se llevaban una sorpresa porque la persona que les estaba diciendo algo era alguien con quien no querían saber nada, y otros directamente salían corriendo. Esa era un poco la idea de estos tres aspectos, ¿no? Lo que hacía la gente. Y es que no solo importa el contenido de la carta, sino creo que algo muy importante también es quién te pueda enviar la carta o quién te puede enviar una carta, la persona que te envía una carta. Creo que eso es algo importante. Si recibes, por ejemplo, una carta de un enamorado o una enamorada, seguramente estarás feliz, o deberías estar feliz, ¿no? Si la recibes por ahí. Si te llega del ayuntamiento, pues puedes decir, ¡ay, a ver qué pasa! ¿No? Puede ser algo bueno, una información o algo un poquito más justo, pero si te la envía la policía local y ves que tu coche no está abajo, ya puedes pensar que tienes un problema. Así que todas las cartas se reciben o no se reciben de la misma manera. Yo recuerdo cuando iba a séptimo de GB, octavo, no recuerdo muy bien qué año era, es como el primero y segundo de la ESO, creo, si no me equivoco. Había llegado nuevo un chico que se llamaba Ranchan. Los nombres eran un poco raros, ¿no? Yo creo que el problema lo teníamos nosotros porque siempre castellanizamos las cosas, ¿no? Y se pronunciaría de otra manera, pero eran tres hermanos, Ranchan, Anchuan y Tapón. Se llamaban así los tres, no me lo invento, era su nombre, y Ranchan era el mayor y venía a nuestra clase. Resulta que él era un chaval muy introvertido y no se relacionaba demasiado. Yo me llevaba muy bien con él porque jugaba conmigo también a fútbol y era majete, pero era un poco especial. Dibujaba súper bien, no sé si recordáis que en aquella época estaba la serie de Son Goku, Bola de Drag, la mejor serie de la historia de la humanidad, al menos para mí. Y el chaval dibujaba muy bien todos los personajes, así que a mí me enganchó y tuve buena relación con él. Pero había un compañero de clase que le había hecho un poco la cruz y le estaba molestando, ¿no? Le molestaba. Y un día Ranchan pues, se cansó, su paciencia se acabó, y yo recuerdo que yo estaba en segunda fila, Ranchan en la última fila y el otro compañero delante. Y veo que me pican aquí detrás y me dan un papelito, yo miro el papelito y era una carta que me decían, Ranchan, yo miraba así y me decía, como diciendo, dásela al delante, dásela al delante. Era una carta muy clara, muy directa y muy corta, donde él había dibujado una casillita que ponía sí y una casillita que ponía no. Y en la carta decía, si tú querer morir, poner sí. Eso es lo que Ranchan le había escrito al compañero de delante. Como era chino, no sabíamos si sabía artes marciales o no, pero como veíamos muchas pelis de Jackie Chan, el compañero ya no le volvió a molestar por si acaso, ¿vale? La historia de hoy también contiene una carta que es enviada
al pueblo de Dios que está exiliado en Babilonia, porque está en una situación muy complicada. Y Jeremías, que es quien envía esa carta, quiere dejar claro que Dios tiene un plan y un propósito para su pueblo en el exilio y que tiene un mensaje concreto para su tiempo en Babilonia. Si me acompañáis, el texto está en Jeremías 29, los 14 primeros versículos. Jeremías 29, del 1 al 14. Más o menos ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén, a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Porque os profetizan falsamente en mi nombre, no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Estos son los 14 versículos que quería compartir en esta mañana. Jeremías había sido enviado por Dios para advertir a su pueblo de su idolatría. Una parte del pueblo de Israel, Judá, había roto el pacto con Dios, le había dado la espalda, sus líderes también se habían corrompido, todo el pueblo se había olvidado de Dios. Así que Jeremías anuncia que va a haber juicio para todo el pueblo si no se arrepienten de sus pecados. En el capítulo 25, Jeremías dice: en estos 23 años ha venido a mí palabra del Señor y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero no escuchasteis, diciendo: volveos ahora cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras. No vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos, pero no me habéis escuchado, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no me habéis obedecido mis palabras, toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Básicamente, Jeremías, en nombre del Señor, estaba diciendo: he estado advirtiéndoos 23 años, hasta 23 años habéis pasado de mí, no me habéis hecho caso, me habéis dado la espalda, decía Dios. No os habéis vuelto de vuestros malos caminos, así que os entregaré en las manos del imperio babilónico durante 70 años. El pueblo ya había sido avisado, como hemos visto en multitud de ocasiones, por su idolatría sin hacer caso, y ahora había llegado el momento de experimentar cómo Dios cumple su palabra y cómo lleva a cabo su plan. Jerusalén era la capital de Judá y fue atacada en varias ocasiones por el imperio babilónico hasta ser destruida, y muchos de sus habitantes fueron llevados cautivos a la tierra o a Babilonia. Me imagino al pueblo, ¿no?, preguntándose en aquel momento: ¿qué va a ser de nosotros ahora? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Cuál va a ser la realidad que vamos a vivir ahora, 70 años aquí subyugados ante esta situación de incertidumbre, de malestar, de dolor y de desánimo? Dios, dando respuesta a esas posibles preguntas, decide enviar una carta
esperanza y bienestar para su pueblo en ese contexto de dificultad. Los 3 primeros versículos pues nos hablan o nos explican que 2 hombres, Elasa y Gemarías, son los que llevan la carta, que viene de parte de Dios y que va dirigida a todo el pueblo exiliado en Babilonia. Y el contenido de la carta expresa cómo es Dios, quién es su pueblo para él y cuál es su plan para sus vidas. Versículos que nos muestran cuál era el propósito de Dios para su pueblo en aquel contexto. El versículo 4, la verdad que es impactante porque hay una declaración que nos muestra que aunque el pueblo no lo entendió, ese era el plan de Dios. El versículo 4 dice: a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Eso no era una casualidad, el pueblo de Israel no estaba en Babilonia por una casualidad, sino que era Dios mismo quien había decidido que eso debía ocurrir. El plan de Dios era entregar a su pueblo en las manos del imperio babilónico. Al hacerlo, demostró que él aborrece el pecado y que cumple su palabra, ya que había advertido en varias ocasiones al pueblo. A partir de aquí me gustaría destacar 3 aspectos, 3 puntos que tenéis en las hojitas, no sé si las han repartido esta mañana, donde podemos ver cuáles eran las intenciones de Dios para su pueblo en el exilio y que serán importantes para el presente y el futuro de su pueblo. Con esta carta Dios les está diciendo que a pesar de estar disgustado, a pesar de no estar contento por cómo había actuado su pueblo, Él no les había abandonado. Y que solo si viven o vivían en el temor de Dios, es decir, aferrados a Él, podrán cumplir su propósito en estos 70 años. Esta carta tiene como 3 partes bastante diferenciadas que empiezan de la misma manera. Son 3 puntos que considero que Dios quería destacar para su pueblo. Y empieza de esta manera estos 3 puntos. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: instalaos en Babilonia y sed de bendición. Este es el primer punto que me gustaría destacar de esta primera parte de la carta. Sed de bendición para la ciudad que os ha llevado en cautiverio. Esto lo podemos ver en el versículo 4 al 7. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed su fruto, formar familias, tened hijos, buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Dios anunció a su pueblo que era necesario vivir en una tierra que no era la suya y además en una tierra que oprime, que somete, y que debían hacerlo de la misma manera en que estaban viviendo en su propia tierra, es decir, construyendo, plantando y engendrando hijos, formando familias. También anunció a su pueblo que era necesario buscar el bienestar de ese imperio que tanto les estaba oprimiendo y tanto daño les había hecho, y una de las maneras de poder hacerlo era también orando por el bienestar de Babilonia y por la paz de Babilonia. Habían estado alejados de Dios durante mucho tiempo y ahora había llegado el momento de cambiar la manera de hacer las cosas de otra forma. Debían ser de bendición para Babilonia. Y un aspecto importante y necesario que vemos en estos versículos era la oración, esa comunión directa con Dios tan ausente años atrás. El pueblo judío estaba en Babilonia por la voluntad de Dios, como hemos visto. Él había traído juicio sobre Judá por todas esas generaciones donde el pueblo había desobedecido, le había dado la espalda a Dios. Recordad, como hemos dicho antes, hasta 23 años Jeremías iba anunciando y el pueblo no hizo caso. Y según el plan de Dios estarían en Babilonia por mucho tiempo, por lo que era mejor que se instalaran, aprovecharan al máximo el tiempo y también pudieran formar allí sus familias. Este aspecto de integrarse y formar una familia en el lugar donde Dios les había llevado era importante porque era una manera también de que el pueblo podía entender que iban a estar mucho tiempo allí. No iba a ser fácil, pero debían hacerlo. No solo era complicado instalarse en una cultura diferente y opresiva, debían hacer algo que considero que es mucho más difícil y era ser de bendición para una ciudad o un imperio que tanto daño les había hecho. Tú puedes vivir en una ciudad nueva sin relacionarte demasiado y quizá no vas a tener demasiados problemas. La gente no te conoce, te aíslas bastante y no tendrás que sufrir demasiado. Pero puedes vivir o deberás esforzarte mucho más si además tienes que ser de bendición en un lugar que te está oprimiendo y que tanto daño te ha hecho.
Y podemos pensar, bueno, que la situación del pueblo de Israel o de Judá allí en Babilonia era difícil, pero que en definitiva ya estaban instalados allí, ya estaban en Babilonia y tampoco era para tanto. Pero la Biblia da detalles de lo que ocurrió antes y después del exilio. Fue un proceso de mucho sufrimiento para el pueblo. En el libro de Lamentaciones podemos ver parte de ese sufrimiento y cómo el autor, de forma poética, también expresa ese dolor extremo, esa angustia extrema del pueblo. Y aunque en Babilonia podían tener algo de libertad, o había algo de libertad para los judíos, el destino para aquel que no decidiera postrarse delante del rey o de alguna estatua del rey sería la muerte. Lo podemos ver en los ejemplos de Daniel y sus amigos. Si no te postrabas, al horno de fuego, y si no, al foso de los leones. El exilio no se realizó en una sola vez, hubo varios ataques a la ciudad de Jerusalén y hubo varias deportaciones en poco tiempo, durante algunos años. Y Nabucodonosor llevó a sus ejércitos contra esta ciudad hasta que fue destruida, matando a muchas personas, destruyendo el templo, tomando miles de judíos cautivos, dejando a muchos otros allí abandonados para que cultivaran la tierra y dejando Jerusalén en ruinas. No sé si podemos imaginarnos el nivel de amargura que habría en el corazón de este pueblo. Estoy convencido de que sentirían odio y desprecio y rencor hacia Nabucodonosor y su imperio. Habían destruido sus casas, sus familias y los habían llevado cautivos. Y en este contexto, Dios les dice: debéis ser de bendición para el imperio que tanto daño os ha hecho. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que me hace pensar en este principio bíblico, en el de ser de bendición, en el lugar donde Dios nos ha puesto, que se encuentra en Mateo 5, 43, 44, y Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nuestra actitud debe desear y promover el bienestar de esta sociedad, el bienestar de la Babilonia en la que nosotros vivimos. Las buenas obras son una forma clara de dar o buscar ese bienestar, esa paz de esta sociedad, pero sin oración estamos perdidos. Este es un aspecto que quizá puede pasar un poco inadvertido, pero para mí es importante. Y es que la comunión con Dios es la que nos puede capacitar para afrontar y para vivir de la manera que Dios le está exigiendo a su pueblo en un contexto de dificultad, como puede ser también en algunas ocasiones el nuestro. La primera parte de la carta no pinta demasiado bien, ¿no? Mucho sufrimiento y tenéis que esforzaros al máximo. Tenéis que tratar mejor al imperio que se está atacando que incluso a vuestras propias familias, ¿no? Podríamos decirlo así. ¿Cómo sigue la carta? Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: instalaos en Babilonia y no os dejéis engañar. Este es el segundo punto que quería destacar. No hagáis caso de todos aquellos que dicen ser profetas de Dios y no lo son, porque hablan mentiras. Versículos 8 y 9. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Dios advirtió a su pueblo del peligro de ser engañados por algunos de los profetas que estaban en aquella época, entre ellos en el pueblo, y anunció que Él no había enviado a esos hombres que lo que hacían era decir falsedades. Algunos profetas decían que iban a salir pronto del exilio. Incluso había uno que se atrevía a decir que en menos de 2 años el pueblo volvería otra vez a estar en su tierra. Lo podemos leer en el capítulo 28, desafiando la voluntad de Dios y confundiendo al pueblo. Dios tenía un propósito para su pueblo y estos profetas estaban hablando en contra de ese propósito. De alguna manera estaban diciendo: Dios no quiere que sigamos sufriendo. En 2 años nos vamos a marchar. ¿Qué lógica tiene esa de estar aquí 70 años subyugados ante el imperio babilónico? Y quizá el pueblo, ante estas posibles frases, podía pensar: oye, pues me gusta más este mensaje, ¿no? Este mensaje de decir, pues mira, tenemos 2 añitos y volvemos, ¿no? Que este otro de tanto sufrimiento, con el sufrimiento que hemos tenido que pasar hasta este momento. El pueblo estaba descansando en una falsa esperanza y Dios les confirma cuál era su plan.
El hecho de que Dios les dijera que formaran una familia y se integraran nos habla de que era imposible que en breve volvieran a su tierra. Era una manera de señalar las falsas enseñanzas de aquellos que querían confundir al pueblo. Lo más probable es que en espera de una breve estancia en el cautiverio, pues tuvieran cuidado de no adquirir casas, de no tener casas, de no formar familia, de no tener hijos, porque eso podía ser un problema, un estorbo luego a la hora de volver a su tierra, ¿no? Después de esos 2 años que ellos creían que podía durar. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo nosotros y descansamos en falsas esperanzas? Es cierto que a veces podemos ser engañados sin darnos cuenta, pero en otras ocasiones somos nosotros quienes nos engañamos a nosotros mismos porque decimos que nuestras decisiones son más lógicas que las decisiones de Dios. Y nos aferramos a veces a esa falsa esperanza de que como el Dios que tenemos es un Dios de gracia, no vamos a sufrir en nuestras vidas. Pero es en el sufrimiento donde vamos a experimentar con mayor fuerza la gracia de Dios. Esta sociedad habla muchas mentiras y en muchas ocasiones son fáciles de detectar. Pero este texto nos habla del peligro de ser engañados también por falsas enseñanzas que afirman que provienen de Dios cuando no es así. Este tipo de doctrinas suelen diluir el mensaje de Dios para hacerlo más atractivo. Pienso en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de Dios que acusa, que señala, que condena. Y a veces hay algunas enseñanzas que diluyen el mensaje del Evangelio, derivando en la destrucción espiritual de las personas. Así que no solo era complicado para el pueblo integrarse en una tierra hostil, también era difícil para ellos entender cuál era el propósito de Dios en esa situación concreta, porque estaban confundidos por profetas que no aceptaban el plan de Dios para sus vidas. Así que hemos visto estos 2 aspectos hasta ahora. Primero, instalaos en Babilonia y sed de bendición. Segundo, instalaos en Babilonia y no os dejéis engañar. Parece que Dios, pues les está pidiendo algo bastante complicado, algo bastante difícil de hacer. No solamente eran oprimidos, encima debían esforzarse para ser buenos ciudadanos y además tenían el riesgo de ser engañados desde dentro, a través de sus propios profetas. El inicio de la carta, es bastante desalentador. No sé cómo la recibiría yo, pero para mí sería bastante desalentador. Y podía acabar de destruir los corazones y esperanza del pueblo. Es entonces cuando Dios les ofreció el consuelo y esperanza que necesitaban. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: instalaos en Babilonia y descansad en mis promesas. Yo cumplo mi palabra y mis planes son perfectos, planes de esperanza y bienestar para vosotros. Dios prometió a su pueblo que iban a volver a su tierra después de 70 años en Babilonia, declarando cuáles eran sus planes, planes de bienestar y paz y esperanza para su pueblo. Palabras que el pueblo necesitaba escuchar para entender que Dios tenía un propósito para sus vidas. El pueblo podía estar pensando: ¿qué sentido tiene, Dios, todo este sufrimiento? ¿Por qué permites? ¿Por qué nos llevas a esta tierra que tanto daño nos ha hecho? ¿Por qué nos has traído aquí? Y Dios, de alguna manera, si me lo permitís, les contesta diciendo: aunque no lo entendáis, mis planes son buenos para vosotros. Planes llenos de futuro y esperanza, porque yo cumplo mi palabra. Dice el versículo 10, os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. En 1 Corintios leemos que Dios siempre cumple sus promesas, sea las que sean. Dios siempre cumple sus promesas. Él es fiel a su palabra. En Ezequiel 12 también leemos: mis palabras se cumplirán porque yo cumplo con lo que digo, dice el Señor. Dios cumple lo que promete. Le sigue diciendo: mis planes son buenos para vosotros, versículo 12, porque me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé a pesar de no haberme hecho caso. Porque me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, a pesar de haberme desobedecido. Porque me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, a pesar de haberme dado la espalda. Mis planes son buenos para vosotros, versículo 14, porque os restauraré, os reuniré nuevamente y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro.
planes de bienestar para su pueblo. El pueblo de Israel se había dado cuenta de cuáles eran las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Y podría estar pensando en ese momento, por nuestra cabezonería, Dios nos ha abandonado. Él nos dijo que nos iba a desterrar y nos ha abandonado. Pero en esta historia vemos cómo Dios, a pesar de la idolatría de su pueblo, a pesar de su desobediencia, les da una esperanza a la que aferrarse. Él les dice, no os preocupéis porque yo sigo aquí. Soy vuestro Dios y no os voy a abandonar, ya que cumplo mis promesas. Y si os acercáis a mí de todo corazón y me buscáis de la manera correcta, me encontraréis, porque yo cuido de mi pueblo. Aunque desobedezcamos a Dios, Él siempre nos da otra oportunidad. Y esto es algo que nos puede dar calma, tranquilidad y esperanza. Y Él espera siempre que volvamos a su regazo. Además de tener esta esperanza, esta historia nos invita a poder vivir pensando en ser de bendición para esta sociedad, estableciéndonos en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Un lugar del que somos cautivos, porque no somos ciudadanos de este mundo, sino los que hemos creído en Jesús somos ciudadanos del cielo, como dice Filipenses 3. Esta historia contiene una promesa concreta para el pueblo en el exilio, para el pueblo en Babilonia. Y aunque no es para nosotros hoy, esa promesa concreta, podemos aprender muchas cosas de ella y también de esta historia. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y en ocasiones el proceso para poder llevar a cabo ese propósito o para poder llevar a cabo su plan puede ser difícil. Falta de trabajo, falta de salud, problemas en la familia, peleas con los hijos, situaciones de mucha tensión en nuestros matrimonios, situaciones económicas complejas y difíciles, incluso rechazo de esta sociedad por manifestar públicamente nuestra fe. Este texto nos muestra que independientemente de la situación en la que nosotros nos encontremos, debemos recordar que Dios lo tiene todo bajo control, que a Él no se le escapa nada y que debemos confiar plenamente en Él sabiendo que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien y que en cualquier circunstancia Dios siempre estará a nuestro lado. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Romanos 8:28 dice también, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Así que Dios a través de esta historia nos dice que descansemos en sus promesas porque Él es un Dios fiel y al mismo tiempo que vivamos siendo de bendición para los demás y la única manera de hacerlo es teniendo comunión con Él. Para todos los exiliados de Babilonia fue una situación muy difícil la que vivieron durante todo ese tiempo. Muy dura porque perdieron a familiares, hubo muerte, falta de libertad, opresión, amenazas. Y en ese contexto Dios les dice, sed de bendición. No os dejéis engañar y confiad en mis planes, porque mis planes para vuestra vida son perfectos. Me gustaría intentar resumir con una frase todo lo que podemos ver en esta carta, que seguramente podríamos sacar más cosas. Pero si solamente te llevas esta frase para tu casa, pues bueno, creo que yo estaré contento. La frase dice así, como estés, donde estés y en las circunstancias que estés, Dios nunca te abandona. Confía en Él porque sus planes para tu vida son perfectos. Como estés, donde estés y en las circunstancias que estés, Dios nunca te abandona. Confía en Él porque sus planes para tu vida son perfectos. Como pueblo de Dios, ¿qué aspectos prácticos podemos extraer de este texto? Confiar en Dios. Yo creo que confiar en Dios debería ser lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil porque sabemos quién es Dios, sabemos cómo es Dios, sabemos que no nos va a fallar. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil muchas veces confiar en Dios? Porque lo difícil es dejar de confiar en nosotros mismos. Ese es el reto que tenemos
dejar de confiar en nosotros mismos para poder confiar en el Dios de la Biblia. Así que solamente 2 aspectos prácticos para que podamos llevarlos a cabo durante esta semana o nuestra vida, como vosotros queráis. El primero es: pasa tiempo con Dios y aprende a confiar más en Él. Si tú conoces a una persona de nuevo, te va a costar confiar en esa persona porque no sabes cómo es. Hasta que no empiezas a tener relación, vas a entender, vas a conocer y vas a saber si puedes o no confiar en esa persona. Puede decir muchas cosas, pero a la hora de la verdad pueden ser otras. Por eso es importante tener relación con Dios, pasar tiempo de comunión con Él, porque si no conocemos a Dios no vamos a saber en qué clase de Dios estamos confiando. Así que pasa tiempo con Dios y aprende a confiar en Él. El otro aspecto que quería compartir con vosotros es: esfuérzate en conocer lo que Dios quiere de ti. ¿Sabes qué quiere Dios de ti? ¿Sabes cuáles son tus dones? ¿Sabes cuáles son tus capacidades? ¿Te preocupa saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Esfuérzate en conocer lo que quiere Dios de ti. Y mientras tanto, porque a veces es algo que no es fácil de saber, y es posible que estemos años intentando conocer el plan de Dios para nosotros, vive para ser de bendición. Si alguien te insulta, reacciona con prudencia. Si alguien te hace daño, reacciona sabiendo perdonar. Si alguien necesita ayuda, préstasela. Esta historia también nos recuerda el mensaje central de la Biblia, que nos habla de que toda la humanidad está en una situación muy complicada y en una situación mucho más fuerte que la que el pueblo experimentó en el cautiverio en Babilonia. Estamos en una situación donde nos encontramos atrapados y cautivos, y no por 70 años, sino por toda la eternidad. La Biblia lo llama pecado. El pecado es lo que nos atrapa, lo que nos tiene cautivos. Algunos dirán, como esos falsos profetas, que no hay nada de cierto en esto, que lo del pecado es una invención de los cristianos para tener controladas a las masas. Lo he escuchado en muchas ocasiones, que es una pantomima eso del pecado. Que no es necesario creer en Dios, no es necesario creer en nada. Incluso esta sociedad lo que nos dice es que creer en uno mismo es la solución a todos los problemas. Pero lo cierto es que la Biblia y esta historia nos dicen que Dios condena el pecado. Él no se quedó indiferente ante la desobediencia de su pueblo. Y tampoco lo hará si somos nosotros los que decidimos darle la espalda. Dios aborrece el pecado. Solo hay una salida y esa salida es Jesús. Solo poniendo la fe en Cristo podremos conocer al único y Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede conocer al Padre, nadie puede tener una relación con el Padre si no es a través de mí. El pecado te condena, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es la condena eterna a estar sin Dios. Juan 3:17-18 nos recuerda lo siguiente: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice que todo aquel que pone la fe en Jesús recibirá una herencia preciosa que no se puede destruir, inmaculada, que no se puede contaminar, que no se marchita. Es un precioso regalo, por supuesto que sí. Pero saber que Dios ya tiene una herencia preparada para nosotros no debe hacernos olvidar cuál es nuestra responsabilidad aquí en la tierra, en el lugar en el que nos ha puesto, en esta sociedad. Una responsabilidad que debe promover la paz y el bienestar de los demás. Así que intégrate, relaciónate, implícate, sé de bendición para el mundo en el que estás cautivo. Unos murieron en el asedio, en esta historia. Otros murieron en Babilonia. Muchos volvieron fortalecidos a su tierra nuevamente después de esos 70 años. Pero estoy convencido de que otros decidieron seguir viviendo de la misma manera. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante la realidad de lo que Dios nos dice en su palabra y la responsabilidad de responderle?
Me gustaría terminar haciendo un ejercicio. Y a veces cerrar los ojos puede ser un poco incómodo, pero os invito a que lo podáis hacer, no tengáis vergüenza, que no pasa nada, para que podamos imaginarnos una situación. Si tienes, no te distraen las cosas y lo quieres hacer con los ojos abiertos, sin problema. Imaginaros, si podéis cerrar los ojos, imaginaros que estáis en una sala grande donde hay 2 butacas separadas entre ellas por unos metros de distancia, un par de metros. En medio hay una pantalla opaca que no te permite ver lo que hay al otro lado. Tú estás sentado o sentada en un lado y hay otra persona que está sentada al otro lado. Tiene un mensaje para ti. Tiene una carta para ti. Decides saber quién es esa persona y qué mensaje quiere darte. Así que permites que se levante esa pantalla y descubres que quien hay al otro lado es Dios. Y que Él tiene una carta que entregarte, un mensaje que quiere darte. Podéis abrir los ojos. Sí, si vols. Ahora seguir imaginando que la carta que habéis visualizado, que Dios os entrega en vuestra mente o en lo que habéis imaginado, es la carta que os van a repartir en este momento. ¿Puedes darme una a mí también, por favor? Y este no pretende ser un mensaje brutal de Dios, pero creo que sí, si queréis la podéis ir abriendo y podéis mirar lo que hay en su interior. Pero sí que creo que es un mensaje que nos quiere animar, que nos quiere retar, que nos quiere ayudar, que nos quiere motivar a que en nuestra vida pueda haber cambios. Y que pensemos que Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de este texto, y Él puede decirnos muchas cosas. Él quiere decirnos muchas cosas, y Él lo hace a través de su palabra. Así que podéis leer este mensaje, lo podéis guardar en vuestras Biblias si queréis, como recuerdo, pero creo que también declara algo que nos anima a hacer las cosas de otra forma. Nos anima a buscar a Dios de una manera sincera. Nos anima a entender que sin Dios no vamos a ninguna parte. Si alguien se queda sin carta, por ahí atrás hay algunas más y están las etiquetitas sueltas. La verdad es que ayer Dios me ayudó a poder ir metiendo las cartas, como ayudó a Jeremías, pero no dio para más. Pero si alguno necesita o quiere, porque no lo tiene, me lo puede pedir a mí más tarde. Siguen repartiendo si queréis. Mientras reparten, nos despedimos con una oración. Sí, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que podemos ver en ella. Gracias por la manera en que tú nos hablas, Padre, a través de tu palabra. Y yo personalmente te pido perdón porque muchas veces hago las cosas como parte de tu pueblo, como la parte de tu pueblo que hemos visto en esta historia, donde a pesar de saber lo que debo hacer, a pesar de saber hacia dónde debo ir, muchas veces decido darte la espalda, muchas veces decido hacer las cosas y caminar por otro camino. Te doy las gracias porque esta historia también nos muestra que tú eres un Dios que siempre estás dispuesto a escuchar a tu pueblo. Eres un Dios que esperas que tus hijos vuelvan a tu regazo. Padre, te doy las gracias porque eres un Dios de amor, eres un Dios que cuidas de nosotros, eres un Dios paciente, eres un Dios de gracia, de misericordia, de bondad. Te ruego también que puedas ayudarnos a cada uno de nosotros a poner en práctica algo de lo que hemos visto aquí, a poder buscarte de forma sincera, a entender que es importante y necesario tener esa comunión contigo para poder llevar a cabo un propósito tan complicado, tan complejo como es ser de bendición en el lugar en el que tú nos has puesto, ser de bendición en esta Babilonia. Así que muchas gracias, Padre, por lo paciente que eres con nosotros y muchas gracias por el amor que derramas cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.